Nabucodonosor II, conocido también como Nabucodonosor, es una figura central en la historia del imperio neobabilónico y en la narrativa bíblica. Este monarca, que reinó entre el 605 a.C. y el 562 a.C., es recordado tanto por sus impresionantes logros arquitectónicos como por su papel en las conquistas militares que llevaron a Babilonia a convertirse en la principal potencia de su época. Además, en el contexto bíblico, su vida y acciones son utilizadas como un reflejo del poder soberano de Dios y de cómo las naciones están bajo su control. Este texto, extenso y detallado, explora a Nabucodonosor en toda su complejidad, abordando sus conquistas históricas, sus relaciones políticas, su impacto cultural y las lecciones espirituales que podemos extraer de su vida. Para comprender a Nabucodonosor, es crucial situarlo en su contexto histórico. Su ascenso al poder ocurrió después de un período de decadencia del imperio asirio, que había dominado gran parte del Oriente Próximo durante siglos. Su padre, Nabopolassar, fundó el imperio neobabilónico en 626 a.C. y lideró la coalición que destruyó la capital asiria, Nínive, en 612 a.C. Tras la muerte de Nabopolassar, Nabucodonosor heredó el trono y continuó la política expansionista de su padre. Su habilidad militar y su ambición lo llevaron a consolidar un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Entre sus logros más destacados está la victoria en la batalla de Carquemis, 605, donde derrotó al ejército egipcio liderado por el faraón Necaus II. Este triunfo marcó el inicio de su hegemonía en el Levante. Bajo el reinado de Nabucodonosor, Babilonia se convirtió en una de las ciudades más avanzadas y esplendorosas de la antigüedad. Los logros arquitectónicos de este monarca son legendarios y demuestran no solo su ambición, sino también su deseo de consolidar el poder y la influencia de Babilonia. Nabucodonosor llevó a cabo un ambicioso programa de reconstrucción que transformó a Babilonia en una metrópoli incomparable. Entre sus proyectos destacan los muros de Babilonia. Construyó un sistema de murallas dobles que hicieron de Babilonia una de las ciudades más fortificadas del mundo antiguo. Se dice que estos muros eran tan anchos que permitían el paso de carros tirados por caballos. La Puerta de Ishtar. Este monumento, decorado con ladrillos vitrificados de un azul intenso y representaciones de animales mitológicos, es uno de los ejemplos más destacados del arte babilónico. Los jardines colgantes. Aunque su existencia aún es debatida, los jardines colgantes son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se cree que Nabucodonosor los mandó construir para su esposa, Amitis de Media, como un recuerdo de su tierra natal. Nabucodonosor fue un líder militar formidable que expandió las fronteras de Babilonia y consolidó su dominio en el Oriente Próximo. Sus principales campañas incluyen la batalla de Carquemis. Esta victoria decisiva contra Egipto aseguró el control babilónico sobre Siria y Palestina. Fue un momento crucial que marcó el fin del dominio egipcio en la región y el inicio de la hegemonía de Babilonia. La subyugación de Jerusalén. La relación de Nabucodonosor con Judá es uno de los aspectos más destacados de su reinado. Su interacción con Jerusalén incluyó 3 invasiones principales. Primera invasión, 605 a.C. Durante esta campaña, Nabucodonosor capturó a varios nobles y jóvenes de Judá, incluyendo a Daniel y sus compañeros, quienes fueron llevados a Babilonia. Segunda invasión, 597 a.C. Tras la rebelión del rey Joaquín, Nabucodonosor saqueó el templo de Jerusalén y deportó a más habitantes, incluyendo al propio rey. Tercera invasión, 586. Esta campaña culminó con la destrucción total de Jerusalén y su templo, marcando el inicio del exilio babilónico. En la Biblia, Nabucodonosor ocupa un lugar prominente en el libro de Daniel. A través de varias narrativas, su figura es utilizada para demostrar la soberanía de Dios sobre los reyes y las naciones. El sueño de la estatua, Daniel 2. En este relato, Nabucodonosor tiene un sueño perturbador que sus sabios no pueden interpretar. Daniel, con la ayuda de Dios, revela que la estatua simboliza una sucesión de imperios, siendo la cabeza de oro una representación del propio Nabucodonosor y de Babilonia. La estatua de oro y el horno de fuego, Daniel 3. El rey erige una estatua de oro y exige que todos la adoren. 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se niegan y son arrojados a un horno ardiente.
Milagrosamente, sobreviven, lo que lleva a Nabucodonosor a reconocer el poder del Dios de Israel. El sueño del árbol. En otro sueño, Nabucodonosor ve un árbol majestuoso que es derribado. Daniel interpreta esto como una advertencia divina sobre el orgullo del rey. Posteriormente, Nabucodonosor pierde su cordura y vive como un animal durante 7 años, hasta que reconoce la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La historia del rey destaca que el poder humano es limitado y está sujeto a la voluntad divina. Nabucodonosor, a pesar de su inmenso poder terrenal, tuvo que enfrentarse a la realidad de que su autoridad estaba completamente subordinada a un poder superior. Esto queda evidenciado en los sueños proféticos que tuvo y en los eventos que llevaron a su humillación y restauración. Su historia ilustra cómo Dios puede usar a los gobernantes para cumplir sus propósitos, incluso cuando estos no lo reconocen inicialmente. Además, la soberanía de Dios se manifiesta en la manera en que Nabucodonosor fue un instrumento en el plan divino para disciplinar a Israel. Según los profetas, como Jeremías y Ezequiel, Dios permitió que Nabucodonosor conquistara Jerusalén y exiliara a su pueblo como parte de un juicio justo por la desobediencia de Israel. Sin embargo, también se destaca que el poder del monarca babilónico no era absoluto, ya que estaba bajo el control de la providencia divina. El reconocimiento de esta soberanía por parte de Nabucodonosor al final de su vida es un testimonio poderoso de que incluso los más grandes líderes terrenales deben someterse a la autoridad de Dios. Esta lección resuena no solo en la Biblia, sino también como un recordatorio para todas las generaciones de que el verdadero poder y control pertenecen a Dios. El peligro del orgullo. Su humillación temporal demuestra las consecuencias del orgullo desmedido. Nabucodonosor, en su apogeo, se consideraba invencible y atribuía todo su éxito a su propia grandeza. Este exceso de confianza lo llevó a ignorar que su poder y logros eran efímeros frente a la eternidad de la soberanía divina. Su orgullo lo cegó hasta el punto de proclamarse como el arquitecto supremo de Babilonia, olvidando que todo lo que poseía le había sido concedido por Dios. La lección del orgullo en la vida de Nabucodonosor también subraya cómo el poder puede corromper cuando no está equilibrado con la humildad. Su transformación temporal en una criatura que vivía como un animal no solo fue una advertencia para él, sino también un mensaje eterno para los gobernantes y líderes de todas las épocas. La soberbia puede llevar incluso al más grande de los reyes a la humillación más profunda. Su historia muestra que el reconocimiento de la soberanía de Dios y la práctica de la humildad son esenciales para evitar la caída que el orgullo desenfrenado puede causar. La gracia y la restauración. A pesar de sus errores, Nabucodonosor fue restaurado después de reconocer a Dios. Este proceso de restauración no solo implicó la recuperación de su cordura y su reino, sino también un cambio profundo en su perspectiva sobre la soberanía divina. Al final de su periodo de humillación, el rey no solo reconoció al Dios de Israel como el único verdadero, sino que también proclamó públicamente su grandeza, emitiendo un decreto que exaltaba al Dios del cielo. Daniel 4, 34-37. Esta restauración destaca cómo la gracia divina no está limitada por la magnitud de los errores humanos. Nabucodonosor, a pesar de su orgullo desmedido y de sus acciones pasadas, encontró misericordia cuando se humilló ante Dios. Su transformación sirve como un poderoso recordatorio de que incluso los más poderosos pueden ser tocados y cambiados por la mano de Dios. Adicionalmente, este evento muestra cómo Dios utiliza incluso las circunstancias más extremas, como la pérdida de poder y la humillación pública, para guiar a las personas hacia el arrepentimiento y una comprensión más profunda de su naturaleza. La historia de Nabucodonosor subraya que la restauración no solo es un acto de gracia divina, sino también una oportunidad para glorificar a Dios a través de un testimonio personal de transformación y fe. Legado de Nabucodonosor. Históricamente, Nabucodonosor es recordado como uno de los monarcas más poderosos y visionarios de la antigüedad. Sus logros arquitectónicos, como la reconstrucción de Babilonia y la creación de monumentos emblemáticos como la Puerta de Ishtar, han dejado una marca indeleble en la historia del Oriente Próximo. Además, su capacidad militar y estratégica consolidó el imperio neobabilónico como una de las principales potencias de su tiempo.
En el ámbito espiritual, Nabucodonosor es un ejemplo de cómo el orgullo y la arrogancia pueden ser confrontados por la soberanía divina. Su humillación, cuando perdió la cordura y vivió como un animal durante 7 años, y su eventual reconocimiento de la supremacía de Dios, resaltan el poder transformador del arrepentimiento y la gracia divina. Su vida también ilustra cómo incluso los líderes más influyentes de la historia están sujetos al plan mayor de Dios. Culturalmente, su reinado marcó una época dorada en la historia de Babilonia. Las innovaciones en ingeniería y urbanismo realizadas bajo su mandato influyeron en generaciones posteriores, dejando un legado que trasciende su tiempo. La combinación de poder terrenal y su transformación espiritual convierte a Nabucodonosor en una figura singular, cuyo impacto se siente tanto en la historia secular como en la narrativa religiosa. Nabucodonosor Goz, una figura compleja y multifacética. Nabucodonosor Goz es una figura compleja y multifacética que representa tanto la grandeza como las limitaciones del poder humano. Su vida y su legado, reflejados en la historia y en la Biblia, siguen siendo una fuente de reflexión e inspiración para creyentes, historiadores y estudiosos contemporáneos. Más allá de sus logros militares y arquitectónicos, Nabucodonosor encarna la dualidad entre la ambición humana y la intervención divina. En su afán por expandir su imperio, logró unificar regiones con diversas culturas bajo un mismo dominio, promoviendo el intercambio cultural y comercial. Sin embargo, su historia también ilustra cómo el orgullo puede conducir a la caída, como se evidencia en su humillación relatada en el libro de Daniel. A nivel político, su reinado marcó un periodo de estabilidad que permitió el florecimiento de Babilonia como un centro de arte, conocimiento y tecnología. Espiritualmente, su transformación personal, desde un monarca altivo hasta alguien que reconoció la soberanía divina, ofrece una lección atemporal sobre la humildad y la redención. El impacto de Nabucodonosor trasciende su época, no solo por sus monumentos físicos, como la majestuosa puerta de Ishtar, sino también por las enseñanzas que su vida aporta al entendimiento de la naturaleza humana y su relación con lo divino.